y ahora vamos a hablar de otra crisis que no tiene que ver con la gran crisis política de la que los periodistas y la opinión pública se ha venido ocupando desde que Pedro Castillo asumió la presidencia, una crisis que además se remonta, por supuesto, 5 años atrás, desde la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Una crisis que tiene que ver con la empresa más grande de nuestro país. Sin duda la empresa estatal más grande de nuestro país, este es Petroperú, y para eso vamos a hablar con Aurelio Ochoa Alencastre, que está conectado con Al Vuelo, está terminando de conectarse con Al Vuelo, y a quien agradezco, al señor Ochoa, su participación en este programa. ¿Cómo está, señor Ochoa? Bienvenido. Sí, Raúl, muy buenas tardes, a sus órdenes. ¿Qué le ha parecido dentro de la crisis que vive el último año y medio Petroperú, la renuncia del señor Campodónico, una renuncia repentina, una renuncia anunciada en un programa de radio, ni siquiera por los conductos regulares, que parece seguir enrareciendo la situación de Petroperú? Bueno, efectivamente es una situación preocupante, porque de todas maneras se trata de una persona eficiente, es ingeniero además, y otra cosa, una persona honesta, ¿no? Entonces sí, ha estado llevando adelante. Sin embargo, digamos, han llovido una serie de críticas, bueno, unas con sustento, otras no tanto, ¿no es cierto?, con relación a la eventual privatización de Petroperú, porque al final eso es lo que digamos, parecería ser la intención de muchos actores, ¿no?, que han intervenido precisamente en las críticas que se han hecho a la empresa petrolera estatal. Ahora, esta crisis de la empresa petrolera estatal ha tenido varias etapas que se pueden resumir en una cifra que publicó el señor Arias Minaya en Twitter: 2.250 millones de dólares de salvataje entre préstamos y, digamos, aumentos de capital entregados a Petroperú. Ese es un dinero perdido, ese es un dinero que no se recuperará, ese es un dinero a fondo, digamos, lanzado a un agujero. Bueno, aparentemente podría ser ello, pero escuché al señor Arias Minaya, en realidad lo que señalaba que eso era lo que se había invertido, pero no necesariamente va a tener ese fin. O sea, recordemos una situación, no, claro, es decir, se teme que podría ser eso, ¿no? Y podría ser inclusive que tenga que, digamos, asignarse recursos adicionales, pero hay una situación que quizá no se contempla. En este momento Petroperú lo que está haciendo es importar combustibles para poder abastecer al 40% del mercado nacional. Y Petroperú llega donde no llegan lógicamente los privados, ¿no?, a los recónditos confines de nuestro país. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué sucede? En este momento Petroperú lo único que está haciendo es comprar, o sea, importar como cualquier otro importador combustible. No está refinando. Entonces, al no refinar, está justamente, ¿qué cosa? No está disfrutando en este momento, la mayor porción de lo que es en la industria de los hidrocarburos, es el margen de refinación. ¿Y cuánto está el margen de refinación en este momento? Entre 40 y 50 dólares el barril hoy día en el mundo. ¿Por qué razón? Porque no se han construido refinerías en los últimos 10, 15 años. Entonces, el margen de refinación ha subido en el mundo. Antes estuvo por debajo de los 10 dólares. Entonces, ¿qué pasa? En este momento es un importador más. Pero una vez que comience a funcionar la nueva refinería de Talara, con la cual, por supuesto, discrepo que se haya realizado comenzando, ¿no? Sí. Pero, en fin, ya se ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando comience a funcionar esta refinería, que debiera ser en diciembre o máximo en enero, entonces ese margen de refinación que señalábamos de 40 a 50 dólares serán para ingresos de Petroperú y podrá devolver precisamente estas líneas de crédito que se le están asignando. O sea, esa es una situación que no se explica en realidad, pero que esa es una situación que debe imperar y que lógicamente debería o deberá trasladarse eso. Pero esto será una vez que comience a funcionar la nueva refinería de Talara. De acuerdo. Ahora, ese aspecto también es verdad, pero presenta también algunos problemas, señor Ochoa, como por ejemplo, que hace mucho tiempo que no se está haciendo prospección, hace mucho tiempo que no se buscan nuevas fuentes de petróleo. Tenemos un grave problema con el oleoducto, que es básicamente una coladera, está llena de huecos, llenos de forados, que además genera grandes pasivos ambientales. Se dice que podría comenzar a refinarse petróleo llegado del Ecuador.
¿Cómo va a quedar esta ecuación tan compleja que efectivamente apunta hacia la actividad de la refinería de Talara, pero todavía sigue siendo incierta? Bueno, tiene usted razón en lo que señala con relación a que, digamos, tenemos que importar pues masivamente en este momento alrededor de 200,000 barriles diarios, ¿no? Entonces, definitivamente es una situación que no debería continuar. Y para eso, precisamente, digamos, el caso de Perú Petro debe promocionar el territorio para que vengan inversionistas y no lo que ocurre actualmente, que no perforamos ni un solo pozo exploratorio, que es la única medida para poder precisamente encontrar eventualmente hidrocarburos, ¿no? Y eso no se está realizando, a diferencia de Colombia, que perfora pues al año alrededor de 50 pozos exploratorios, ¿no? Entonces, esa es una situación que debe corregirse. Y la otra es que los pozos que están frente a la refinería de Talara, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los cuales se nutre Petroperú, bueno, solamente son alrededor de 22,000 barriles, pero vamos al hecho que por lo menos tiene eso, tiene que comprarlos a costo internacional, vale decir a 80, $90, mientras el costo de producción de esos lotes está a $20 aproximadamente, más agregándole en este caso unos $10 respecto a lo que son las regalías. En consecuencia, eso, por ejemplo, debería transferirse en este caso a Petroperú de tal manera que pueda llevar adelante la explotación de estos lotes y además lo que está sucediendo en la selva. El lote 64 y el lote 192 podrían estar produciendo el petróleo que usted ha señalado para que pueda procesar Petroperú, pero en este momento está todo paralizado como consecuencia, entre otros, de lo que ha señalado usted, el caso del oleoducto norperuano, que en realidad todo eso que está sucediendo, como usted sabe, un 95% se ha constatado de que ha sido provocado sabotaje, por los nativos de la zona, pero ahí tiene que trabajar pues precisamente Petroperú, y creo que el decreto de urgencia que se ha dado precisamente, ¿no es cierto?, condicionando en este caso, y eso es lo que no se ha comentado mucho, es con relación a esta transferencia de recursos del fisco, pone condiciones, porque no solamente es que le entrega el dinero, sino que somete a Petroperú a una reorganización, eso es importante, una reingeniería, bueno, la palabra pone reorganización, pero adicionalmente se va a contratar una empresa consultora internacional para que precisamente se vea toda la reestructuración de Petroperú. Tiene que haber una reingeniería de la empresa, ¿no? Y la otra cosa que también el decreto de urgencia señala es que Petroperú debe trabajar en lo que es le exige y le da un plazo para que valorice ya la empresa de tal manera que pueda cumplirse con la ley 3130, que señala, en este caso, de lanzar al mercado a través de la bolsa de valores las acciones de la empresa. Entonces, ojo, solamente se comenta respecto a lo que es, digamos, la transferencia de recursos fiscales, ¿no es cierto?, temporales definitivamente, pero adicionalmente están las condiciones que se le pone a Petroperú para seguir operando. Y eso es importante resaltar, me parece. Ahora, digamos, también se está hablando mucho de la crisis que se está viviendo, de la posibilidad de un desabastecimiento en los grifos. La información que se ha dado en los últimos meses para justificar la situación compleja es oleaje anómalo. Parece que el mar ha estado especialmente adverso en los últimos meses, pero más allá, digamos, evidentemente esa no es la verdad, ¿no? Entonces también hay un problema de gestión en ese sentido. Lo más probable es que no haya podido comprar crudo Petroperú por la situación que estaba atravesando. Bueno, usted ha señalado el caso de los oleajes, efectivamente, desde antes de los incas, por supuesto, ¿no es cierto? Y desde los orígenes de nuestro territorio, definitivamente los oleajes se han presentado, así que no es ninguna novedad, pero lógicamente hay que hacer frente. Ahora, cuando usted señala respecto al abastecimiento, recordemos lo que señalaba, Petroperú no está produciendo combustible, no está, a excepción de la pequeña refinería de Conchán o la de Iquitos, pero digamos, de gran magnitud es la de Talara, y no está en este momento funcionando, o sea, no está produciendo combustibles. Entonces, lo que está haciendo es importar, y ese corte de las líneas de crédito por la calificación, en este caso de Petroperú y de nuestro país, que ha sido precisamente, que ha disminuido la calificación inclusive del país, ¿no es cierto? Eso ha implicado que las líneas de crédito se le corten a Petroperú, tanto de las líneas de crédito nacionales como internacionales. Entonces tiene que comprar al contado. Y ese es el tema de fondo, porque anteriormente, digamos, le daban las líneas de crédito, vendía los combustibles y eso devolvía a los bancos, pero hoy día ese círculo, digamos, se ha cortado, ¿no? Entonces, esa es la situación en realidad. Sí. Ahora, una pregunta, digamos, casi una curiosidad, porque la información que se ha publicado no, digamos, es contradictoria.
no se sabe bien cuánto es la participación de Petroperú en el mercado de hidrocarburos. Se habla desde 30 hasta 45% del mercado. ¿Qué dato maneja usted? Sí, el caso es, en promedio son alrededor del 40%, ¿no? Entonces, tiene 35 a 40% en el caso de lo que corresponde al diésel, y en la parte de gasolinas es el 45% a 50%, ¿no? Entonces, esa es más o menos la fluctuación dependiendo de los combustibles. O sea, ¿qué sucede? Okay. El caso de Petroperú es una misión, digamos, que tiene el Estado, precisamente la obligación de hacer llegar los combustibles a los últimos rincones del país, ¿no es cierto? Entonces, las empresas, las privadas, no van a ir donde está yendo Petroperú precisamente. Entonces, Petroperú tiene la obligación de llevar ese combustible para que el país siga funcionando. Eso es lo que a veces no se considera. Por esa razón, en el caso, inclusive, imagínense, si en Lima tenemos el problema ese que ya sabemos respecto al desabastecimiento en algunos casos, imagínense lo que podría estar ocurriendo en provincias. Entonces, por esa razón el fisco se ha visto obligado. Debió hacerlo antes, en realidad, y no esperar que en este caso se produzca pues este desabastecimiento para tomar acción. Bueno, pero lo ha hecho, más vale tarde que nunca, y en este caso, lógicamente, a portas ya de lo que sería el funcionamiento de la refinería de Talara. Creo que una vez que comience a funcionar la refinería de Talara, que debió hacerse este mes, bueno, pero por razones técnicas en realidad se ha retrasado, ¿no? Hasta el mes de diciembre o quizá principios de enero, pero vamos al hecho que ya tenemos a portas el inicio de las operaciones de una refinería nueva, de las pocas que se han construido en los últimos 10 años en el mundo, ¿no? Bueno, por lo menos hemos tenido esa suerte, a pesar de lo costoso que ha significado. Estoy totalmente, digamos, en desacuerdo que esa inversión... ¿Cuánto ha costado? 3.300. Ya se ha hecho, pues, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuánto ha costado? 3.300 millones de dólares, me parece. No, está en este momento superando los 5.600 millones de dólares. Ese era el precio inicial, ¿verdad? No debió costar jamás, ni siquiera la mitad de esa suma. Claro. Pero en fin, eso ya seguramente se tendrá que ver, Contraloría tendrá que buscar a los autores o cómplices que en este caso, digamos, han llevado adelante esta mala inversión. Pero en fin, ya está hecho. Pero vamos al hecho, digo, de que hasta las actuales circunstancias que no se han construido en el mundo refinerías, ha dado la casualidad de que en el Perú, en estas latitudes, se haya construido una refinería de última generación que definitivamente creo que cae en un buen momento cuando el margen de refinación ha subido de $10 a $40 o $50. De acuerdo. Ahora, ¿qué tanto ha tenido que ver la política en la actual crisis que está atravesando Petroperú? Y se lo pregunto más directamente, ¿qué tanto ha tenido que ver la corrupción en la política para la actual crisis que está atravesando Petroperú? Y señalo directamente al señor Hugo Chávez, que está, digamos, muy complicado frente a la justicia. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que, digamos, todo lo que nos hemos enterado respecto a la persona que usted ha mencionado, pero ojo, esta ha sido la anterior administración, no la actual. Sí, no, claro, por supuesto. ¿no? Hay que aclarar. Sí. Entonces, Campodónico entra cuando sale Chávez. Sí. Definitivamente lo que ha ocurrido en esa administración y en otras, pues lógicamente esto obliga a que tenga, por eso le decía, una reingeniería de la empresa, porque realmente así como está, por ejemplo, la selección de los directores, en este caso de Petroperú en su momento fue el que habla, pero digamos fui a dedo, ¿no? Entonces no debería ser a dedo los nombramientos de los directores, en este caso del directorio, sino debería ser, digamos, por una selección, como lo que ocurre con el caso de Ecopetrol o el caso de Petrobras, ¿no? Entonces creo que precisamente para no caer en que sea un botín del gobierno de turno, como lo que ha ocurrido en general en el caso de Petroperú, entonces creo que precisamente lo que este decreto de urgencia señala, ¿no es cierto?, la reorganización, la reestructuración de la empresa y la valorización de la misma para que pueda entrar en la bolsa de valores, y allí sí la cosa va a ser mucho más, digamos, mucho más crítica para los que pretendan ingresar de una manera, digamos, deshonesta, ¿no? Entonces creo que, digamos, se dan por lo menos los lineamientos a través de este decreto de urgencia finalmente, ¿no es cierto?, para que esto cambie y lógicamente digamos, nuevamente se renueve la confianza en la empresa petrolera estatal. Una última pregunta de baja política, si quiere, señor Ochoa, porque la información que ha publicado el día de hoy Mirko Lauer en su programa en la República Televisión es que ha tenido mucho que ver justamente el nombramiento de un nuevo director que no fue consultado con Campodónico en la renuncia del propio Campodónico y que habría intervenido mucho en el nombramiento de ese, o por lo menos habría intervenido en el nombramiento de ese nuevo director,
y habría tenido muchísimas diferencias con Campodónico, con la política que estaba implementando con Campodónico el ministro de Economía, Kurt Burneo, que ahora tendría mucha mayor incidencia en Petroperú. ¿Estas versiones son verdad? No sé si usted sabe algo de esto. Bueno, la verdad no tengo conocimiento, pero de todas maneras toda injerencia de esa naturaleza debería descartarse, y precisamente por eso creo que este decreto de urgencia señala eso, ¿no? De que, digamos, la reestructuración de la empresa vaya precisamente para corregir lo que usted está señalando. Ahora, no sé si a eso se deba, ¿no es cierto?, en este caso, para que pueda privatizarse la empresa, ¿no? Entonces también hay otros intereses que se mueven de por medio, y justamente aprovechando que se tiene pues un activo novísimo, que en este caso es la refinería de Talara, que es una infraestructura de última generación, y hoy es muy atractiva, digamos, el hecho de que la empresa tenga ese activo precisamente. Entonces, ahora sí, digamos, con mucho más fuerza se observa de que hay gente que definitivamente con intereses, bueno, no hay necesidad de cifrarlos, pero lógicamente lo que están pretendiendo es la privatización de la empresa, no considerando que inclusive vecinos que no tienen una gota de petróleo, como es el caso de nuestro vecino del sur, tiene una poderosa empresa que es ENAP, que precisamente está inclusive presente en países como Egipto, imagínense, haciendo exploración, mientras nosotros estamos, bueno, con lo que usted ha señalado, por ejemplo, con el oleoducto, digamos, que está siendo en este caso atacado inclusive por nuestros propios congéneres, ¿no? De acuerdo, señor Aurelio Ochoa Lencastre, expresidente de Perú Petro. Muchísimas gracias por su participación en Al Vuelo y por sus conceptos. Gracias, Raúl, por la gentil invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes.